Hola, en Estados Unidos hay en este momento alrededor de 30 millones de personas que no tienen una cobertura de salud. ¿Cuáles son los motivos? ¿Sabía usted que la mayoría de estas personas califican algún tipo de subsidio del gobierno, tanto por ingresos como por estatus migratorio, para poder acceder a un seguro médico gratuito o a un seguro médico económico? Sobre este tema te vamos a estar hablando hoy en el presente video de Dulce Insurance. Te recordamos que somos una agencia de seguros que trabajamos ya prácticamente para todos los estados del país y tenemos más de 8 años ya de trabajo con licencias certificadas en cada uno de estos estados. Para responderte esta pregunta de por qué tantas personas no tienen un seguro médico en los Estados Unidos todavía, aun cuando ya están creadas todas las estrategias con la ley de salud asequible, con la expansión del Medicaid, pues vamos a respondértelo con las siguientes diapositivas. Primero que todo, vamos a evaluar las estadísticas, porque lo que parece hoy alarmante, hace unos 13 años, en el 2010, era todavía mucho más alarmante, yo diría que catastrófico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2010, cuando fue aprobada la ley de salud asequible, más conocida como el Obamacare, unos 46.5 millones de personas no tenían un seguro de salud. Sin embargo, en el 2021, que son las estadísticas más recientes que hay con el Censo de Población y Vivienda, alrededor de 27.5 millones de personas no tienen un seguro médico. O sea que estamos hablando que ha existido una reducción de prácticamente el 80% en este sentido, que es algo realmente bastante considerable. ¿Qué pasa? Que con la ley de salud asequible, más conocida como el Obamacare, las personas acceden a un crédito que les da el gobierno, un crédito que funciona como un subsidio, a partir de los ingresos que se declaran en los taxes. Y mientras menos ingresos tenga la persona, más crédito va a recibir y por tanto más barato va a ser el seguro médico, pero también va a tener una mejor cobertura. Y paralelo a esto también está el tema de la extensión del Medicaid, que una serie de estados, de hecho son 36 estados los que se han acogido a esta expansión, lo que ha provocado que una gran cantidad de personas de bajos recursos accedan a una cobertura de salud gratis gracias precisamente a este tema de la expansión del Medicaid. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí, sobre todo, lo mismo que explicábamos, ¿no? Por años, cómo ha ido disminuyendo de manera considerable la cantidad de personas sin seguro médico. Y vimos que como a partir del 2010, una vez que fue aprobada la ley de salud asequible, la gran cantidad de personas que ha dejado de estar sin seguro médico. Y por supuesto que con esta protección que están ganando, pues van a tener una vida mucho más segura. Recordemos que el sistema de salud en los Estados Unidos es de los más caros del mundo. Y en este momento, alrededor del 2021, estamos hablando ya que son unos 27 millones y medio de personas sin seguro de salud. Ahora, ¿cuáles son los segmentos de la población no asegurada? Y ojo, importante, estos segmentos de la población están basados no solo en las razas, sino también están basados en los ingresos, están basados en zonas, en estatus migratorio y demás. Lo primero que todo, la mayoría de las personas, y esto es importante que se sepa, la mayoría de las personas que no tienen una cobertura de salud son personas que tienen bajos ingresos, en este caso que están por debajo del 400% del nivel de la pobreza. Y es importante que se valore esta cuestión. ¿Por qué? Porque precisamente la ley de salud asequible, el Obamacare, establece que que la mayoría de las personas que califican al Obamacare es porque están entre el 100% del nivel de la pobreza y el 400% del nivel de la pobreza. O sea, que la mayoría de las personas que en este momento no tienen seguro médico, pues pueden calificar a la ley del Obamacare. Primero que todo, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué no lo están calificando? Yo diría que es por desconocimiento, pues muchos de ellos piensan que no califican. Segundo, piensan que es muy caro el seguro, porque por supuesto que tienen el desconocimiento, no se han acercado a un profesional que les asesore de la manera correcta. Y esto pasa también, por ejemplo, con los indios americanos y pasa también con los hispanos, o sea que son dos segmentos de la población, en este caso por raza, que se están viendo directamente afectadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hispanos, que en muchos estados son mayoría, como es el caso de Texas, como es el caso de Florida, que son estados con bastante presencia de población no asegurada, pues sin duda están demostrando un desconocimiento grande, porque ya usted teniendo un permiso de trabajo, teniendo una residencia, puede aplicar a los subsidios del gobierno dentro de la ley del Obamacare. Entonces, muchas personas que están por debajo del 400% del nivel de la pobreza no califican precisamente por este desconocimiento.
Y también se ve una fuerte presencia de personas que no tienen seguro médico en los estados donde todavía no se ha expandido el Medicaid, sobre todo estados muy conservadores, estados que son republicanos. Y también, por supuesto, la presencia de personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos, que piensan, por ejemplo, que por tener un estatus migratorio todavía no definitivo, como puede ser una residencia, como puede ser un permiso de trabajo, como puede ser una visa, piensan que aplicando, por ejemplo, al Obamacare, esto lo vayan a tomar como una carga pública, un concepto que ya no existe, y que les vaya a afectar la actualización del estatus migratorio, cuando realmente, por ejemplo, aplicar al Obamacare no es considerado una carga pública. Repetimos, ya este concepto no existe, con la presidencia de Joe Biden no existe ya, y no obstante, si existiera como existió en la época de Donald Trump, pues la carga pública no aplicaba al Obamacare. O sea que si usted tiene un permiso de trabajo, si usted tiene cualquier otro estatus migratorio que no sea una ciudadanía, sí puede aplicar al Obamacare, porque esto no va a afectarle su estatus migratorio. Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, hay algo que es bastante llamativo, y son precisamente los estados republicanos, los estados conservadores, los que mayor presencia de personas no aseguradas tienen a nivel de país. Y esto es sumamente llamativo porque es importante valorar cómo la política se ha entrometido en las cuestiones sociales, cómo muchos estados han decidido no aplicar los subsidios del Medicaid, no expandir el Medicaid, no dan publicidad para que las personas se enrolen en el Obamacare, y esto ha conllevado a que estados como Texas, por ejemplo, tengan más del 20% de la población no asegurada. Y esto es bastante fuerte de considerar, porque 1 de cada 5 personas en Texas no tiene un seguro médico, cuando la mayoría de ellos pudiera tenerlo. Y eso lo vemos también en otros estados bien grandes como Florida, como Georgia, donde gran cantidad de personas no tienen una cobertura de salud. Ahora bien, estados con mayor cantidad de personas que tengan seguro médico, o sea, con mayor cantidad de personas aseguradas, pues la inmensa mayoría son demócratas. Y en este caso tenemos a Massachusetts, que siempre ha sido un estado insignia en este tipo de cuestiones sociales, con el 2.5% de la población, Vermont también con el 3.5%, y para que se tenga una idea, por ejemplo, estados bien grandes como New York, como California, no llegan al 7% de la población no asegurada. Y esto es importante también que se valore cómo algunos estados, más allá del tema político, cómo se esfuerzan por conseguir, ya sea mediante el Medicaid, ya sea mediante el Marketplace del Obamacare, se esfuerzan con publicidad, se esfuerzan con tocarle la puerta a las personas y enseñarles que pueden tener un seguro médico de diferentes maneras. Y en este caso, por ejemplo, dos estados grandes como New York y California son un ejemplo a tomar. Y la razón principal, y esto es llamativo, por la que la mayoría de las personas que no tienen un seguro médico, ¿cuál es la razón por la que ellos argumentan por la que no tienen el seguro? Es precisamente porque dicen que es muy caro. O sea, casi el 70% de las personas que no tienen una cobertura de salud en los Estados Unidos dicen que no lo tienen porque les sale muy caro. Y si tomamos en consideración lo que argumentamos al inicio, que la mayoría de esas personas están por debajo del 400% de la pobreza, sin duda estamos hablando aquí de un gran desconocimiento, porque la persona que está por debajo del 400% del nivel de la pobreza va a recibir un crédito bastante alto dentro de la ley de salud asequible, dentro de lo que es el Obamacare, y esto por supuesto que tiene una estrecha relación para que la persona pueda acceder a un seguro médico económico. Sin duda son alarmantes estos números, y si usted es una de esas personas que todavía no tiene una cobertura de salud, lo menos que podemos hacer aquí en Dulcinea Insurance es motivarle a que contacte a una agencia de seguros, que llame al mercado de seguros médicos o que nos llame a nosotros aquí en nuestra agencia, y con todo gusto le vamos a ayudar a cotizar, a calificar a las mejores pólizas que existan en este momento en su ciudad y en su estado. Recuerde que, como bien dijimos anteriormente, la mayoría de las personas califican algún tipo de subsidio de parte del gobierno para poder tener un seguro médico asequible, un seguro médico barato. Y le podemos garantizar que si usted nos llama al 786-910-9487 en nuestra oficina, siempre vamos a hablarle con la mayor sinceridad posible y vamos a tratar de que esta llamada que usted nos va a realizar sea lo más fructífera que pueda ser para usted, porque no solo va a proteger su bolsillo, sino también va a proteger su salud y la de su familia. Lo esperamos.